Hola mis niños, estamos listos para poder hacer el repaso de esta materia, matemática, área 4, periodo 8. Los contenidos que veremos en esta ocasión serán las figuras geométricas, cuerpos geométricos y tablas de frecuencia y gráficas. Así que pongamos mucha atención. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Sabes qué es un triángulo? Hazte tú la pregunta. ¿Tú sabes qué es un triángulo? Muy bien. Un triángulo es una figura que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Te felicito, lo hiciste muy bien. Ahora, fíjate muy bien. Los elementos de un triángulo son lado, vértice y ángulo. Tenemos el ejemplo de lado, vértice y ángulos. Los ángulos se le llaman ángulos a la amplitud entre dos líneas. Los lados son líneas que forman una figura. Y la vértice es el punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales. Ahora vamos a ver sobre la clasificación de los ángulos. Entonces, ¿te gustaría saber cuál es una clasificación de los ángulos? Vamos a ver entonces. Tenemos tres y entre ellas tenemos el triángulo equilátero que tiene sus tres lados y son iguales. Tenemos un triángulo isósceles que posee dos lados iguales y uno desigual. Y tenemos un triángulo escaleno que posee sus tres lados desiguales. En el segundo contenido vamos a ver las figuras geométricas. ¿Sabes qué es una figura geométrica? Más bien, ¿sabes qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene cuatro lados y cuatro ángulos. Muy bien, lo hiciste muy bien. Te felicito. Ahora, ¿sabes cuáles son los elementos del cuadrilátero? Pues estas son lado, diagonal, ángulo y vértice. Y aquí te muestro unos ejemplos para que tú puedas observar. Según su clasificación, puede ser. Vamos a ver un poquito sobre la clasificación. El cuadrilátero tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales y cuatro ángulos rectos. El rombo tiene los cuatro lados iguales, dos ángulos agudos, ángulos más pequeños que en el ángulo recto y dos ángulos obtusos, aberturas más grandes que el ángulo recto. Y tenemos por último el romboide, que este tiene dos pares de lados iguales,
dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Vamos a ver, espero que no se te olvide esta información. Ahora vamos con el siguiente contenido, que son cuerpos geométricos. ¿Te has preguntado qué es un cuerpo geométrico? Bien, los cuerpos geométricos son los que están compuestos de figuras geométricas y ocupan un lugar en el espacio. Estos cuentan con tres dimensiones, que son largo, ancho y alto. Fíjate que los cuerpos geométricos también poseen elementos que los caracterizan. ¿Tú cuáles crees? ¿Por qué crees que los caracterizan los cuerpos geométricos? Bien, los caracterizan porque tienen aristas, porque tienen caras, porque tienen vértices y tienen base. ¿Qué es un arista? Arista son líneas formadas en unión de dos caras. ¿Qué son caras? Es la superficie plana que forma un sólido. ¿Qué es una vértice? Son los puntos de encuentro de los aristas. ¿Y qué es una base? Es la cara donde reposa el cuerpo geométrico. Muy bien. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Ahora vamos a ver los cuerpos geométricos y sus características. Fíjense de que los cuerpos geométricos tenemos cuatro ejemplos en este momento. Tenemos el prisma rectangular, tenemos el cubo, el cilindro y la esfera, y cada uno de ellos tiene características. Vamos a comenzar con el primero, el prisma rectangular. Es una figura tridimensional que está compuesta de dos bases rectangulares paralelas y cuatro caras rectangulares. Ahora, si tú quieres saber las características, son las siguientes. Tienen seis caras, cuatro rectangulares que son las laterales y dos cuadradas. De esta, una de ellas es la base. Tiene 12 aristas y tiene 8 vértices. El cubo es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas iguales. Sus características son 6 caras cuadradas iguales, una funciona como base, tiene 12 aristas y 8 vértices. Ahora el cilindro. El cilindro está formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos paralelos que forman su base, en especial el cilindro circular. Sus características son las siguientes: una cara lateral curva, dos caras planas circulares, una de ellas funciona como base. También tiene aristas curvas, que son dos, y no tiene vértice. Y la esfera, que es un semicírculo que gira sobre su propio diámetro, es decir, una figura lisa que carece de lados y esquinas. Y sus características, bueno, es un cuerpo redondo y su superficie es curva. Así que espero que esta información sea de mucha utilidad para ti. Bueno, vamos entonces con el siguiente contenido. Tablas de frecuencia y gráficas. ¿Qué se te viene a la mente cuando tú escuchas tablas de frecuencia y gráficas? Bien, muy bien. Ahora vamos con las tablas de frecuencia y gráficas. Así como tú decías en la clase que las tablas de frecuencias y gráficas
es la recolección de datos y esto consiste en obtener información acerca de un tema determinado. La información obtenida se organiza en una tabla de frecuencia y se ordena en forma ascendente o descendente. Ahora, fíjate que el número de veces que se repite un dato, a eso se le llama correcto, frecuencia. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora, ayúdenme a hacer este ejemplo. En un colegio se hizo una encuesta. Queríamos saber cuáles eran los colores preferidos de los niños de segundo grado. Y se llegó a lo siguiente. Dijeron 2 niños que el color amarillo les gustaba más. 5 niños el color azul. 6 niños el color rojo. 3 niños el color verde. 4 niños el color morado. Cuando nosotros obtuvimos esta información, lo trasladamos a una tabla. ¿Y cómo se llama esa tabla, dijimos? Correcto, tabla de frecuencias. Entonces, cuando ya tenemos esos datos, nosotros podemos saber que cuál es el niño y los números de frecuencia que se repiten más. El mayor número de frecuencia que se repite más. En este caso, el color azul es el que se repite más, es el que tiene mayor valor. Ahora pasemos al siguiente contenido, que son las tablas de frecuencia y gráficas. Vamos a ver una continuidad de lo que eran las tablas de frecuencia y gráficas. Entonces vamos con una segunda parte sobre este contenido. Bueno, luego que nosotros obtuvimos toda aquella información, luego pasamos a lo siguiente. Y es en donde nosotros podemos organizar la información obtenida y la podemos obtener de una manera precisa. Y para que se nos haga un poco más fácil, nosotros podemos obtener en forma de una gráfica. Y todos los datos obtenidos la representamos en una gráfica. Estos se pueden representar y así se puede facilitar su interpretación. Pero ¿saben algo? Cuando empezamos a interpretar a esto, se le llama gráficos estadísticos. ¿Cómo se le llaman? Claro, gráficos estadísticos. En los gráficos estadísticos, nosotros podemos observar por medio de una gráfica una información más completa y ordenada en cómo se han obtenido aquellos datos de una encuesta. Entonces es así como tenemos los colores preferidos de segundo grado. Y si tú puedes observar, tenemos que el color amarillo tiene 2. El color azul tiene 5. ¿Qué quiere decir? Que 5 niños repitieron o dijeron que su color preferido era azul. También dijeron 3 niños que su color preferido era el verde. Pero si ustedes notan el color rojo, 6 niños dijeron que su color preferido era el rojo. Y por último, que 4 niños dijeron que su color preferido es morado. Y ahora dime tú, ¿cuál es tu color preferido? Muy bien, excelente. Ese es tu color preferido. Bien, chicos, es así como nosotros podemos calcular y podemos realizar los datos estadísticos y colocarlos en una tabla de frecuencia y luego graficar los datos obtenidos. Chicos, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que este apoyo que se les esté dando sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Así que vamos y ahora tú sabes, ahora y sí ya sabes qué es una frecuencia
y cómo podemos hacer una gráfica. Ahora solo te digo, una cosa más, espera, te digo algo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que, queridos niños y niñas, espero que este video les haya servido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, chao.